Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y pensemos en, así como les expresé al comienzo de este tiempo, un motivo de agradecimiento que tengamos en nuestro corazón? ¿Cuál será ese motivo de agradecimiento? Piensa en ese motivo en este momento. Bendice al Señor en tu corazón. Dile: Dios, gracias porque tú has sido fiel, siempre has estado conmigo. Dios, gracias porque mi familia ha estado contigo, porque puedo ver tu gloria, Señor, porque puedo ver cómo tú eres real en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te cantamos, por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, Señor. Por eso todas estas canciones, por eso todo este tiempo en el cual queremos conocerte, Señor, en el cual sencillamente queremos estar y compartir contigo, Señor. Así que conectémonos con el propósito, conectémonos con eso que nos une como familia, y bendiga al Señor en esta tarde, hoy sábado 4 de marzo. Bendiga al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de todo, Jesús. Piense en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Cada vez que en mi caso personal me siento un poco apartado, me siento un poco apagado espiritualmente, el Señor me lleva a pensar en la esencia de todo, que es Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús, en su sacrificio, en su sangre que nos limpia, nos sana, nos renueva, nos restaura, nos limpia. Y en el Espíritu Santo que nos da entendimiento, nos da discernimiento. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu compañía. ¿Cuántos se sienten agradecidos en esta tarde con el Señor? ¿Cuántos están agradecidos? ¿Están agradecidos? Alabe al Señor y entréguele este tiempo a Él. Señor, en tu casa hay libertad, en tu casa hay alegría, en tu casa hay gozo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Esa canción dice: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, aquel que lo llena todo. La Biblia dice: Él lo llena todo en todo. Que aquello que creemos que nos llena completamente no va a ser suficiente, porque Dios, el Señor Jesús, es quien va más allá de nuestras expectativas. Así que cantémosle al Señor con un corazón entregado. Señor Jesús, solo tú eres suficiente para nosotros.
Jesucristo Te alabamos, Señor. basta. Tú solo eres suficiente. Jesucristo basta. Así es, Mi Señor. castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Santo eres tú, Señor. Fuimos alcanzados por tu gran amor, con brazos abiertos, Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Recibe. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Cántale al Señor fuerte. hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos Sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. mi castigo recibió Y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor, tú eres suficiente, Señor. Cántale a Él. ahora hay un futuro, Santo eres tú, Señor. esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Hay descanso en ti, Señor. Por eso queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Queremos darte lo mejor, Padre. Vamos a levantar el corazón para alabarle a Él. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Así, Señor, te damos lo mejor y hoy te damos un fuerte aplauso a ti. Tú mereces lo mejor, Señor. Tú mereces, Señor. Tú mereces nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra vida entera. A ti te la entregamos, Señor. Por eso te alabamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar su majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Ábrelos. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
por la eternidad cantan santo, santo, santo. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, el Rey, alabándote, Señor. Te alabamos, Dios. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cántale santo Yo a Él. quiero No te verte. canses. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Cántale al Señor. Santo eres tu Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos con la iglesia. Cántale santo a Él. Santo, santo, santo. Canta la iglesia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Santo, santo, santo. Para esto fuimos creados, Señor. Fuimos creados para bendecirte, Señor. Fuimos diseñados para esto, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Cántale santo a Él. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver. Queremos verte, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver y contemplar tu majestad. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Hoy entregamos a ti un corazón agradecido, un corazón que no se calla, un corazón que quiere cantarte hoy, Señor. Bendiga al Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos que tú nos permites experimentar. Gracias, Dios, porque podemos decir que tú eres nuestro glorioso Rey, nuestro Señor. Vamos a cantarle al Señor esta canción que aprendimos el sábado pasado. Vamos a cantarlo con todo el corazón. Si aún no te sabes la canción, vamos a leer la letra y vamos a seguirla, pero vamos a hacerlo con toda la intención a Él. Glorioso, te cantamos glorioso. Fuerte. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás y tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor.
siempre y siempre tú vivirás. ¿Cómo será? Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay nadie. Te alabamos, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. una festa, tu luz brillará, todos verán. Nadie como tú, Nadie como tú, nadie como tú. nadie como tú. Ay, nadie Como tú, nadie como tú. Vamos, iglesia, Glorioso, a Él. te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. 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 Bien, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Tú eres nuestro Dios. A ti toda la alabanza. Te bendecimos, Dios. Gracias, Dios, porque podemos alabarte con instrumentos. Gracias porque te podemos alabar con nuestra voz, con nuestras palmas, con toda nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te cantamos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Alaba al Señor, no se canse de alabar a Dios.
es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. grande Y 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 fuerte es nuestro Dios. Bien, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y hoy te entregamos este día, Señor. Habla a nuestros corazones. Señor, muévete en este lugar. En el nombre de Jesús, te oramos. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo vamos? Ya están todos los niños saliendo a su lugar. Saludamos a Kelly en Australia, a Bexabé en Londres, a Mónica en Alemania, a Dubán y Mariluz en Estados Unidos, Josefa que está en República Dominicana. O sea, tenemos gente en todo el mundo. Qué bueno que los locales están aquí. Qué bueno verlos acá y disfrutar de este tiempo. Hemos comenzado ya el mes de marzo. Le damos gracias a Dios por su bendición con nosotros. Un saludo de condolencias para Aida y para Alba. Falleció Marta, quien también había asistido a la iglesia, falleció esta semana. Ayer fue el entierro. Y bueno, tenemos que unirnos también en esos momentos de
de dolor, de tristeza, esos momentos donde humanamente no entendemos muchas veces lo que Dios permite, pero todos lo sabemos que Dios lo hace porque es perfecto, así debe ser. Pero así como unos parten, otros llegan. Así que voy a invitar a Gabriel, a Yamile, ¿Está por ahí Gabriela? No. ¿Sí está Gabriela por ahí? Ah, aquí está Gabriela. Gabriela. Y a Jerónimo. Van a presentar hoy a Jerónimo, esta familia. Bueno, la iglesia sigue creciendo. Ya ustedes saben que llegó otro Ben de Moraes, llegó también esta semana, así que hoy presentamos. ¿Qué hubo, Gabriel Ocha? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Bueno. Y Jerónimo es el nuevo miembro de esta familia. Así como Gabriela la presentamos cuando llegó, así a Jerónimo hoy. Así que vamos a orar por ellos, vamos a darle gracias a Dios. Siempre es una gran bendición, la más grande de todas las bendiciones que uno pueda recibir del Señor son los hijos. Herencia de Dios personal son los hijos. ¿Quieres decir algo? Este es el 1. Bueno, no me podía quedar callada. Todo para la honra y gloria del Señor. Esto ya se lo había compartido a mi familia, pero ahora lo comparto con mi familia en la fe. Nosotros tenemos a nuestra hijita Gaby, de 8 años, y siempre dijimos, queremos otro hijo, pero uno lo posterga y lo posterga, como muchas cosas en la vida. Y cuando dijimos, ya, ahora sí, pues fue todo un proceso de oración en que yo le dije a Dios, es tu voluntad, Dios, primero que todo. Y la respuesta en la palabra del Señor fue que Él iba a fructificar nuestra familia. Entonces, con Gaby orábamos que quería tener un hermanito. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que orar para que el papá tenga el mismo sentir. Y Eso es sindicato familiar, pero bueno. Fuimos a una entrega de notas de Gaby y la profesora nos habló de Gaby de una manera que tocó nuestros corazones y los dos resultamos llorando de todo lo que nos decía, no lo académico, sino ella como persona, quién era. Y que nos decía, ustedes no saben lo especial que es ella y cómo Dios la usa para bendecir a otros. Y cuando salimos de ahí, Gabriel me dijo, ¿sabes qué? Vale la pena que tengamos otro hijo. Entonces, tú, yes. Y bueno, empezamos a cuidarnos de las pastillas, no sé qué, bla, y quedamos embarazados felizmente. Sin embargo, a los 2 mesecitos de tener el bebé, lo perdimos. Y eso fue un choque tenaz porque yo decía, pero si Dios lo dijo en su palabra, si oramos, si estuvo el sentir, ¿por qué pasa esto? No lo entiendo. Y yo le decía a Osvaldo, para mí es muy difícil, sobre todo pensar en cómo hacer para la fe de mi hija, de mi esposo y para la mía misma, volver a creer, porque no entiendo. Pero aunque no entienda, no me voy a apartar de Dios, porque Él sabrá por qué pasó. Y bueno, seguimos orando y pues dijimos, hay que seguir. Volvemos, sigamos intentando. Y pues yo le decía a Dios, ¿tú lo dijiste? Pues vamos a hacer caso. Entonces, después de varios intentos y nada, un día le dije a Dios como, definitivamente esto es de las pruebas más grandes en mi vida de la fe, porque, ¿cierto? Porque es que Dios te diga algo en la palabra, pero que las circunstancias digan otra completamente diferente. De hecho, Gabriel un día me dijo, de pronto debemos entender que la voluntad de Dios es que no tengamos más hijos y tú estás siendo caprichosa. Le dije, no, yo estoy teniendo fe en lo que Él dijo. ¿Cierto? Entonces, finalmente un día de mucha tristeza y como desazón le dije, bueno Dios, yo simplemente quiero decirte que
yo acepto tu voluntad, yo quiero aceptar tu voluntad. Que sea sí o no, pero dímelo. Yo lo voy a aceptar y voy a seguir amándote, adorándote y seré obediente. Hice un ayuno y Dios me llevó a una parte en Génesis 26 que habla sobre cuando Isaac está buscando los pozos que su papá había abierto, buscando tierras donde establecerse con toda su prole. Y entonces habla en ese capítulo que él fue y abrió un pozo y encontraron agua y dijeron, uy, aquí es. Pero las personas que estaban en ese lugar les dijeron, no, este es nuestro lugar, y no los dejaron quedar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que Isaac tuvo que abrir otro pozo. Ese otro pozo también encontraron agua, pensaron que se iban a quedar ahí, pero también llegó la gente que estaba en ese tiempo ahí y les dijo, acá no se pueden quedar. Y yo decía, bueno, esto lo entiendo como los intentos que hemos tenido y que no se ha dado, que creemos que sí y no. Hasta que, dice ahí en la palabra, Isaac abrió el tercer pozo, Robot, sí. Y se me quedó el celular donde tengo el versículo. Pero dice, Yo le puedo prestar el celular, no sé dónde está el versículo. Génesis 26, 22. Ok. Pero ahí dice que cuando lo abrieron ese tercer pozo, dijo y estoy parafraseando, por favor, me disculpan, dice, este es el pozo donde Dios nos va a prosperar, será el lugar próspero y serán fructíferos aquí. Ese día yo dije, Dios ha confirmado su palabra y vamos a tener otro hijo. Así va a ser. Y salí del cuarto enseguida y le dije, les digo que sí vamos a tener otro hijo. Dios lo ha dicho en su palabra. Y se lo dije a Gabriel y me dijo, pues esperemos. Y hoy, entonces, estamos aquí con nuestro hijo para decirles que creámosle a Dios, que cuando tengan dudas porque las circunstancias no son, vayan a la palabra de Dios y Dios les va a hablar ahí. Dios conoce nuestro corazón, nuestras necesidades y Él habla. Mucha gente dice, pero ay, Dios, ¿cómo le habla? A mí me habló así y fue claro. Y aquí estamos. Entonces, quería dar el testimonio porque creo que es edificante y porque pues Dios es fiel y es la respuesta de tener a nuestros hijitos aquí con nosotros como siervos de Él. Y pues lo único que le ruego a Dios es que siempre tengamos un corazón conforme a su voluntad. ¿Cierto? Amén. Muy bien, el versículo es Génesis 26, 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Así que con palabra de Dios y todo, felicitaciones. Muchas gracias. También su intervención cuenta. Alguito. Padre, te damos gracias por la vida de Gabriel, por la vida de Yamile, por sus padres, Señor, los padres de Gabriel y de Yamile, que son también una familia de fe, que siempre ha creído. Y ahora tenemos una tercera generación de bendición que tú les das a sus hijos Gabriela y ahora Jerónimo. Qué bueno es poder ver que tu bendición sobre nosotros es la bendición que enriquece a otros y que consuela aún en el dolor, en la tristeza, en la aflicción de otros. Gracias por esa bendición en la vida de Gabriela, por aquello que como persona tú has desarrollado en su carácter y que le has permitido influenciar, Señor, en su ambiente, aún siendo niña. Y te damos gracias hoy por Jerónimo, porque te pedimos que igual la bendición tuya sobre él haga de él en el futuro ese hombre que tú has traído para marcar de alguna manera en el lugar donde tú le colocas esa bendición para los que le rodean. Por eso te pedimos lo más importante, la sabiduría en Gabriel, en Yamile, Señor, para que ellos sepan ser acompañantes de esa dirección que tú en la vida de sus hijos les das. Y nosotros como congregación, así como nos unimos en el dolor, nos unimos en la alegría y en la celebración. Cuando estas bendiciones las manifiestas sobre nosotros y de tal forma que se vuelven un desafío de fe también en nuestras vidas.
Gracias porque lo que prometiste lo cumpliste, lo que le dijiste a Yamile lo hiciste. Y gracias por hoy presentar a Jerónimo como miembro de esta gran familia, Señor, esta familia de la fe, que aún en la eternidad juntos estaremos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chéverísimo. Chao. Qué bueno, qué bueno. Y estamos en promoción. Estamos dando 2 cursos matrimonial por el valor de 1. Así que los solteros, las solteras, dispónganse. Muy bien, 2023, ¿el año de qué? De servir con pasión. 2023 es el año de servir con pasión. En el mes de enero ese fue nuestro énfasis. En el de febrero fue capacitándonos para el servicio. Capacitándonos para el servicio. Ustedes han visto que en el mundo hay mucho dolor y aflicción. Pues en la iglesia tenemos esta semana esa situación particular de la muerte de Marta, que para nosotros obviamente, humanamente es un dolor, pero sabemos que ella ya está donde vamos a estar finalmente todos y cada uno de nosotros. Pero en el mundo hay guerra y la guerra produce muerte, hay terremotos, ustedes han visto y los terremotos, cuánto daño han causado en el Medio Oriente. Hay situaciones de desplazamiento, todas estas personas que han sido de alguna manera perseguidas. Esta semana tuvimos un naufragio en el Mediterráneo, 64 muertos, ¿recuerdan? Tenemos de todas maneras matanzas, masacres, muertes, homicidios, y cada día eso va creciendo. Esta semana también se celebró la Semana de las Enfermedades Huérfanas, de aquellas situaciones que humanamente no tienen cura, solamente se les puede dar un tratamiento paliativo, pero que pues están destinadas finalmente, si no se encuentra el remedio, a morir de esa enfermedad. Finalmente todos vamos a morir, pero estas situaciones son complejas y difíciles. En esta semana nos decía, creo que era Saúl, de una familiar suya que tiene una enfermedad de estas y cada inyección que deben colocarle 15 días, cada 15 días, vale 20 millones cada inyección. Imagínense lo que eso significa, ya es de por vida. Y estamos en esta problemática de toda la reforma de salud, imagínense lo que eso puede representar para una persona en esas condiciones. Así que, de alguna forma, el mundo es un mundo de dolor, un mundo de aflicción. Y en medio de ello estamos nosotros, que hemos sido bendecidos de manera muy particular, porque aunque hemos pasado por situaciones difíciles y dolorosas, nos hemos podido sobreponer a ellas gracias al amor de Dios en nuestros corazones, a la fortaleza del Espíritu Santo y la confianza en la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de todo esto, la pregunta es, ¿y cómo respondemos nosotros a tanto dolor y a tanto sufrimiento que hay en el mundo? Una de las palabras más importantes en este tiempo es la esperanza. Es poder darle esperanza a las personas. No una falsa esperanza, una expectativa fallida, sino la seguridad y la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas y finalmente Él va a encaminar todo para bien, aunque a veces en nuestro parecer, a la manera en que nosotros vemos las cosas no pareciera ser así. A veces como que las cosas se le salieron de control a Dios, Dios finalmente quedó corto ante las expectativas que teníamos y reaccionamos a veces con esas actitudes de crisis de fe, de cuestionamientos, pero Dios finalmente muestra que Él siempre ha tenido el control y todo lo encamina para bien. Les voy a invitar en este mes de marzo, como ustedes lo están viendo allí al fondo, a que hablemos de la compasión en el servicio. Algo muy importante, muy necesario ante tanto dolor es la compasión y de alguna forma podernos identificar con Él. No sé, cuando usted se sienta a ver un noticiero y empieza a ver todas estas noticias de las que estoy hablándole, que no son locales solamente, son mundiales, ¿qué es lo que usted experimenta? ¿Qué siente usted? A veces uno siente dolor, uno siente tristeza. Y bueno, es normal, vemos lo que significa para muchas personas la pérdida, y más cuando hablamos de esto de la muerte, porque hay pérdidas transitorias, hay pérdidas de las que uno se puede recuperar, pero finalmente la muerte es algo que no podemos recuperar. La vida que se fue no podemos volverla a traer. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo responder a eso? Muy bien, compasión en el servicio es la respuesta a esa pregunta, que tenemos que tener compasión cuando servimos. No simplemente es servir, como hemos dicho este año, sino servir con compasión. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 7
y vamos a leer de allí del capítulo 7 los versículos 1 al 17, si ustedes me acompañan, y ese va a ser nuestro pasaje central, así que si usted busca en su palabra ese pasaje, ahí vamos a estar detenidos toda esta tarde. Vamos a hablar de la compasión en el servicio en Lucas 7, del 1 al 17. Quiero leerlo para aquellos que no tienen su Biblia allí o no están conectados. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Ese es el pasaje de Lucas capítulo 7. Esa porción en particular toca dos grandes milagros, dos momentos diferentes. Hablemos de eso, del gran contraste entre los dos momentos. El primer momento es un momento de mucha alegría. Jesús había estado en Cafarnaúm, había sanado a este hijo del centurión. Fuera de eso, si ustedes leen en otros evangelios que son paralelos a esta historia, encuentran que Jesús había ido a la casa de Pedro y había sanado también a la suegra, y que había habido otras sanidades en Cafarnaúm. Una de las ciudades donde más milagros se hizo fue Cafarnaúm. Así que esta gente que había descendido, Cafarnaúm queda al norte, y Jesús venía hacia el sur, no sabemos si exactamente iba para Jerusalén o no, pero él descendía hacia el norte, venía con él una gran multitud y sus discípulos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo vendría esa multitud de personas? Seguramente muy alegres, muy contentos, hablando con grande expectativa de lo que Jesús era capaz de hacer. No había nada que le quedase grande, no había nada que fuese imposible para él, y la gente venía haciendo celebración de la situación. Muy bien, esa es la escena inicial de un grupo de personas. Llegando cerca a una aldea llamada Naín, es una aldea pequeña, más o menos a unos 40 kilómetros de Cafarnaúm, ya habían caminado ese trayecto, Jesús se encuentra con otro grupo de personas, muy diferente en lo que están viviendo y experimentando. Este grupo de personas son unos vecinos de una aldea muy pequeña, vuelvo a insistir, una aldea que era limítrofe entre las regiones de Galilea y la región de Samaria, y ustedes saben que entre Galileos y Samarios siempre hubo dificultad, así que de pronto eran muy pocos los que allí estaban con esta mujer, que además de ser viuda, su único hijo había fallecido. Así que los que le acompañaban seguramente no iban con la alegría, con el gozo, con la expectación de los que llegaban, sino seguramente el dolor y la aflicción era la marca de allí. Seguramente por cultura también irían las famosas plañideras o lloronas que iban haciendo el duelo acompañando a esta mujer. Así que son dos ambientes completamente diferentes, casi que opuestos.
Uno lleno de alegría, de expectación, de bendición, de sanidad. Otro con mucho dolor por la muerte y una muerte muy particular, de un hijo único, de una mujer sola. ¿Está bien? Esas dos situaciones se presentan. Y bueno, en el mundo eso es muy común, muy corriente. Nosotros a veces nos olvidamos de que el mundo no es todo lo que nosotros vivimos. Ya sea que vivamos en una situación de dolor o aflicción, como en el caso de la pérdida, o que sea que vivamos en una situación de alegría y de gozo en el caso de las bendiciones. En el mundo siempre habrá esos dos ambientes. Muchas veces nos ha correspondido, y digo en gran parte de nuestra vida, la alegría, la celebración, el gozo. Cada vez que esta semana he hablado con diferentes grupos de personas he dicho lo mismo. Nosotros somos un grupo de personas muy privilegiadas, muy, muy privilegiadas. Si usted va y revisa quienes pueden tener 3 comidas, quienes pueden tener una casa donde dormir, quienes pueden tener a sus hijos en educación académica, quienes pueden tener un trabajo, quienes pueden, seguramente ustedes se van a dar cuenta que es una élite en el mundo. No todo el mundo vive en las condiciones nuestras. Por eso para otros es muy fácil celebrar y alegrarnos y gozarnos. No decimos que está ausente el dolor, siempre estará allí, pero su nivel de impacto en nuestras vidas es menor. Cuando encontramos ese otro grupo de personas en la vida que sufre mucho, hemos hablado de todas aquellas personas que han muerto en estas últimas masacres en el país, se hablaba de muertes en este año y medio que llevamos casi, estoy hablando del año anterior y parte de este año, donde ha habido muchas masacres en el país, donde se suponía que la paz total que se estaba proclamando iba a aquietar mucho esta situación. Todavía la vivimos, o los migrantes que están saliendo y que están muriendo en camino a la libertad, o de las guerras en Ucrania, o tantas muertes que hay y tanta gente que está sufriendo mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Entonces son dos ambientes que en el mundo hay y tenemos de alguna manera participación en unos y en otros. La mayor parte en el mundo de la celebración, pero no podemos olvidarnos del mundo, del dolor y la aflicción. Hablemos un poquitico en el contraste de estas dos situaciones, de dónde se lleva a cabo, quiénes participan, qué sucede y cuál es el efecto final. Hablemos primero de los lugares. Dice que Jesús había entrado a Cafarnaúm, que es una ciudad limítrofe al norte de Israel, y que obviamente siendo una ciudad limítrofe tenía un gran movimiento, un movimiento donde pues obviamente mercancías entraban, salían. Allí estaba el famoso recaudador de impuestos que cobraba seguramente un gran impuesto de ese movimiento comercial. Era una ciudad costera ahí en el mar de Galilea, así que tenía industria de la pesca. Bueno, era una ciudad muy particular. Todavía aún las ruinas hoy de Cafarnaúm, porque es una ciudad en ruinas hoy día, se visita para reconocer lo que esa ciudad en el pasado fue. Además de eso, la Biblia dice que Jesús estuvo mucho tiempo en esa ciudad, o sea, pasó mucho tiempo de su ministerio ya público, de los 3 años, estuvo en esa región y en particular en esa ciudad. De allí seguramente habitaban o por lo menos visitaban frecuentemente Pedro y algunos de los discípulos que eran de la región de Galilea, visitaban Cafarnaúm. Si la suegra de Pedro estaba allí, pues seguramente Pedro estaba allí o regularmente visitaba a su familia. Así que es una ciudad que tiene mucha relación con el ministerio de Jesús. Es una ciudad que de alguna manera, como también lo dice la Biblia, allí se hicieron muchos milagros. Que si en cualquier otro lugar de la tierra, dice un pasaje, se hicieran todos los milagros que se hicieron en Cafarnaúm, seguramente la gente de ese lugar creería. El problema de Cafarnaúm fue a pesar de tantos milagros, no creyeron. Uno a veces se puede acostumbrar a eso, se puede acostumbrar al bienestar, se puede acostumbrar a la bendición, se puede acostumbrar a que tenemos todo esto y casi que lo consideramos un derecho. Ese es mi derecho de estar bien. Y a veces eso es lo que nos sucede. Cafarnaúm no fue una ciudad agradecida diciendo qué bueno que hayamos tenido como plataforma del ministerio de Jesús nuestra comunidad. No, muchos milagros se hicieron, pero desafortunadamente no creyeron muchos de ellos. La otra ciudad, la otra aldea pequeña era Naín, una aldea, como les decía, más al sur, 40 kilómetros de Cafarnaúm, muy cerca a la región de Samaria, y una aldea muy pequeña. La única vez que se menciona esa aldea en la Biblia es en ese pasaje. Y ni siquiera Jesús tenía como destino entrar a esa ciudad, sino dice pasando por las puertas de la ciudad. O sea que la intención de Jesús no era llegar a Naín, sino simplemente era una aldea que seguramente en el camino se encontraría y Jesús, si iba para Jerusalén, seguiría de largo.
no se menciona nada particular diferente a la muerte de este hijo de una viuda en la Biblia. Nada se menciona diferente a eso. Simplemente era una aldea más, un grupo de personas que allí habitaba y que en este caso específico lo vemos rodeado de un gran dolor y una gran aflicción. ¿Está bien? Entonces son dos ambientes y casi que volvemos a decir, contraste en extremo. Un ambiente de una ciudad cosmopolita para su época, un ambiente de una aldea casi que desapercibida en su época. Una con mucho movimiento, alegría, gozo, otra con mucho dolor y aflicción. Ahora, la persona, hablemos de las personas. La primera persona que se menciona es el centurión. Bueno, el centurión es supuestamente un soldado romano. Cuando ellos le dicen a Jesús, mire, es que él ha hecho mucho por nuestra nación, están hablando de que no es un nacional, es una persona que está al servicio del Imperio Romano, posiblemente es un romano, y que está dirigiendo una centuria o un grupo de personas allí en esa región de Cafarnaúm, que era muy delicado el ambiente desde el punto de vista de seguridad. Él estaba allí y dirigía a un grupo de soldados a nombre del imperio que en ese tiempo controlaba. Así que de alguna manera era un personaje que no necesariamente era muy popular. Pero no por eso tenemos que decir que no era reconocido. Seguramente todo el mundo sabía de la autoridad del centurión. No conocemos exactamente su nombre. Se habla solamente de un centurión romano. Normalmente cuando uno ve películas hoy día que ambientan esa situación del pasado, siempre le colocan un nombre. Algunos seguramente por investigación llegaron a concluir. En el caso de este hombre, lo único que sabemos es que tenía una posición sobresaliente y que de alguna manera la gente lo conocía. Ahora, no por ser romano, ni por ser soldado, ni por trabajar para el imperio opresor, era una mala persona, porque a veces uno clasifica de esa manera, ¿no? Como es romano, ya es malo. No, el hombre no era malo del todo. Primero dice que amaba a la nación de Israel y les había ayudado a construir un lugar para celebrar su culto. Si es por cultura romana, la cultura romana es politeísta. La cultura hebrea era una cultura monoteísta. Y aún en eso se manifiesta su carácter, un carácter bondadoso, donde aún ayuda a construir una sinagoga para esta adoración única a Dios. Y además de eso se nos menciona que cuando se habla de su siervo que estaba enfermo, y él le amaba mucho, hizo lo posible para encontrarle una respuesta a la necesidad de su siervo. O sea que de alguna forma cuando hablamos de este centurión, hablamos de una persona normal, una persona que tiene una posición en el mundo, que tiene unas ventajas, obviamente desde el punto de vista posicional, pero que es una persona también buena en su interior. No vamos a hacer el contraste de que este era bueno y entonces la pobre viuda, ya nos vamos a la otra, la mujer, una pobre mujer viuda. ¿Cuánto tiempo llevaba de viudez? No lo sabemos. Y cuando una persona quedaba en esa condición, una mujer quedaba viuda, normalmente su expectativa se centraba ahora en sus hijos, los hijos que irían a sostenerla por la ausencia de su esposo. Pero esta mujer no había tenido muchos hijos, había tenido apenas un hijo. Y pues no sabemos mucho de la enfermedad tampoco del hijo, lo único que se nos dice es que ese único hijo que ella tenía había fallecido. Entonces veamos el contraste. Mientras que este centurión, que tiene seguramente muchos siervos, uno de ellos está enfermo y él procura buscar solución para su problema. En el caso de la aldea de Naín encontramos una mujer que no tiene más que su hijo, su único hijo, y él acaba de fallecer. Están saliéndolo a enterrar. O sea que se marca nuevamente una gran diferencia entre lo que era este personaje centurión y esta mujer viuda en Naín. ¿Cuál era la situación? Pues precisamente decíamos que este hombre amaba mucho a su siervo y que estando en esa condición de enfermedad grave, a punto de morir, él hizo todo lo que podía y cuando se enteró que Jesús había llegado nuevamente a Cafarnaúm, pues habiendo oído de los milagros, se atrevió, siendo romano, a pedir la ayuda de Jesús para que interviniera en este caso. Bueno, una gran ventaja para él. Tener a Jesús cercano ante una situación de dificultad como esta era una gran bendición. Y no tardó él en hacer uso de su situación para pedirle que viniera a aliviar la enfermedad de este enfermo. Y digámoslo así, estando enfermo hay un nivel de dolor y aflicción, pero obviamente hay una expectativa de que posiblemente se recupere y ese dolor y esa aflicción pasarán. Y eso es bueno tenerlo en cuenta en la vida. Hay situaciones muy dolorosas y difíciles que tienen solución,
temporalmente nos afligen, nos afectan, nos dañan, pero posiblemente en un tiempo, no sabemos corto o largo, esa situación va a cambiar y volveremos a estar tranquilos y en paz. Gracias. El otro caso es el de la mujer viuda que tiene un único hijo, y que seguramente también estuvo enfermo, solo que ya no está enfermo, ya murió. Entonces la situación cambia. Es una situación de posibilidad a una situación de imposibilidad. Para la mujer ya no existe ninguna posibilidad, por lo menos para ella conocida. En caso del centurión, él sabía que había sanado la suegra de Pedro, que había sanado al leproso, que había estado actuando, él tenía una expectativa de posibilidad. La mujer no tiene ninguna. Todo su futuro está siendo enterrado ese día. Por eso también entendemos que de pronto la gente que estaba alrededor de ellos era diferente. Miren que cuando hablamos del centurión, hablamos de personas que estaban muy cerca de él y personas influyentes como él en su posición lo era. Y dice que llamó a algunos de los ancianos de la ciudad de Cafarnaúm y les pidió a ellos que intercedieran ante Jesús. Hay un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo que nos dice aún que él mismo se atrevió a ir hasta donde Jesús y a solicitarle que por favor curara a su siervo. Pero en este particular, en el caso de Lucas, nos dice que él pidió a unos ancianos de la ciudad que como ellos podían hablar con Jesús, le pidieran el favor de que hiciera algo por su siervo. Y efectivamente, estos hombres hicieron la intercesión ante Jesús. Oiga bien la palabra intercesión, lo que hacemos todos los días a las 6 de la mañana, interceder. Intercedieron, Jesús accedió, dice que Jesús fue con ellos. Claro, digámoslo de alguna manera, entre comillas, casi que está comprometido a Jesús, de Jesús ir y visitarles. ¿Por qué? Porque los otros lo ponen contra la pared. Es que nos ha ayudado mucho. Ha ayudado a construir una sinagoga, es una persona que no ha maltratado al pueblo, le ha colaborado al pueblo, así que de alguna manera tienes tú que hacerlo, no puedes quedarte sin hacer algo por él. Y dice que Jesús fue. Obviamente el hombre dice que cuando ya estaban cerca de su casa, entendió que para ellos, en dos culturas tan diferentes, para Jesús no era tan fácil entrar, aunque no tenía límite para hacerlo, no era tan fácil entrar en su casa, así que le dijo que su palabra, desde donde estuviera Jesús, sería suficiente. Pero encontramos ese grupo de personas influyentes, esos intercesores ante Jesús, y que de alguna manera esa intercesión sirvió porque trajo la respuesta a su siervo. Pero si nos vamos a la aldea de Naín, encontramos una mujer que nadie intercede por ella, solamente le pueden acompañar. Por eso cuando hablamos del aspecto de la muerte, nosotros lo que hacemos es un proceso de estar condolidos con la otra persona. Nos dolemos igual, bueno, no digamos que igual, decimos condolernos igual que la otra persona por su pérdida. Pero en nosotros no existe ninguna posibilidad, ninguna alternativa de cambiar esa situación. Y muchas veces, créame que esa palabra decir es que siento mucho lo que te está pasando es muy lejana a la verdad. Estamos muy lejos de decirle a la persona realmente yo siento lo que tú sientes. Pero está ahí. Es un grupo de personas que está ahí haciendo lo que puede hacer. Ninguno de ellos tomó la iniciativa de decir, conocemos cerca a 40 kilómetros a un hombre que puede sanar, puede resucitar a tu hijo, como lo hizo después con Lázaro, lo que sea. Nadie de ellos hizo eso, solamente le acompañaban. Casi que es la situación que se da cuando nosotros vemos en la televisión una noticia de estas y decimos, qué triste, qué doloroso debe ser. No sé si con la experiencia de los terremotos en Turquía, en esta región del Medio Oriente, cuando usted veía sacar a un niño después de 3, 4, 5, 8 días, usted decía, qué triste, qué doloroso, qué difícil, ¿cierto? Pero no hacemos más, no podemos hacer más, no sabemos qué más hacer. Bueno, nos condolemos, de alguna manera nos identificamos con ese dolor, pero no tenemos ninguna opción de aliviar esa situación en la persona. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque desafortunadamente nosotros ese nivel de empatía de la que tanto hablamos en las relaciones es un nivel de empatía muy limitado. Una empatía perfecta que uno puede decir es que yo me identifico plenamente con el dolor de otro es muy complejo, muy difícil, casi que imposible. ¿Por qué? Porque no estamos pasando por lo que pasó esa persona.
Y si de alguna manera nos aproximamos, las situaciones son tan diferentes que uno no puede decir, es que yo ya te entiendo. No, yo he experimentado cosas similares y entiendo hasta dónde puede llegar el dolor. El tuyo puede ser aún mucho mayor que el que yo estoy viviendo o he vivido. Y eso era lo que sucedía. Aún en la ciudad de Cafarnaúm, a este hombre lo rodeaban personas con expectativa, con posibilidades, con opciones. A esta mujer solamente para condolerse de ella. No era un ambiente que procuraba, motivaba, animaba a la fe, sino simplemente vamos y lo enterramos. Por eso salían de la ciudad. Normalmente a los muertos los enterraban fuera de las ciudades. Y eso era lo que estaban haciendo. No iban con ningún otro plan. Ninguno de ellos tenía calculado la hora en que Jesús iba a pasar por la aldea y seguramente se iban a encontrar y se iba a dar un milagro. No, simplemente iban a hacer lo que en ese momento podían hacer. Y era acompañar hasta la muerte a esta mujer, hasta el entierro de su muerto a esta mujer. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Sigamos en el pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús fue con ellos en el caso de el centurión. Jesús fue con ellos. Es una situación intencional. Jesús decidió ir con ellos. Vuelvo a decir, y esto quiero decirlo dentro del límite de la posibilidad humana, comparado con la situación de Jesús como Hijo de Dios, es que casi que se ve forzado, obligado a ir. Es que tienes que ir, ¿cómo no le vas a ayudar a Él que tanto nos ha ayudado a nosotros? Pero Jesús seguramente tuvo en cuenta esa situación, pero no fue la que lo movió a ir. No fue la que lo movió. Siempre que había dolor, Él estaba presente. Pero de alguna manera digamos que fue intencional su ida. Jesús fue con ellos. Y no lejos de la casa es cuando el hombre le dice, mira, yo soy un hombre que estoy en autoridad, yo entiendo lo que significa la autoridad y que cuando se da una orden, esa orden se ejecuta y que no hay problema en eso. Yo por eso entiendo tu autoridad y tu palabra es suficiente para traer respuesta a mi necesidad. Así que di tu palabra, ni siquiera tienes que venir a mi casa. Di tu palabra y este siervo del centurión sanará. Y efectivamente, Jesús no fue a su casa. Cuando llegaron estos amigos que habían sido enviados para interceptar a Jesús antes de que llegara, ellos regresaron diciendo, sí, Jesús efectivamente se devolvió, pero dio la palabra. Ellos ya cuando llegaron se dieron cuenta que efectivamente el siervo había sido restaurado. Ni siquiera fue, ni siquiera se acercó, ni siquiera lo tocó. Solamente dio su palabra y su palabra fue suficiente. Obviamente hubo una gran alegría, pero más Jesús habló de este hombre a las personas que le seguían. Recuerde que eran sus discípulos y una gran multitud que descendía de Cafarnaúm. Y Jesús les dijo, miren, ni aún en Israel he hallado tanta fe. De alguna forma hizo un reconocimiento de este centurión adicional a lo que ellos habían dicho. Es una buena persona, nos ha ayudado, es una persona que ha estado allí colaborándonos, de pronto no ha oprimido al pueblo como otros lo han hecho, no se ha aprovechado de la situación limítrofe para sacar partido de eso, es una persona buena. Jesús dice, pero también es una persona de mucha fe, tanto como muy pocos los hay en Israel. Y eso es bueno, qué bueno la opinión de Jesús de este personaje. Pero si nos vamos al otro lado, ¿quién era la viuda? ¿Qué había hecho la viuda? Seguramente había hecho cosas, pero no están registradas. De ninguna manera podemos decir, no, es que ella había sido la directora de la comunidad y había velado por el bienestar de todos y ahora todos estaban unidos con ella por su dolor y su aflicción y no tenían cómo ayudarle. No se dice nada de ella. Y esto es bueno también entenderlo, porque en el mundo nosotros clasificamos así también. Aquellos que hacen y merecen y aquellos que no han hecho nada y no merecen. Y en eso nos movemos en el mundo. Aún nuestras relaciones muchas veces se cifran en eso. Es que esa persona hizo y entonces de alguna manera yo tengo que compensar. Pero en cambio esta persona no hizo, entonces yo ¿por qué voy a hacer? Y váyale a los cumpleaños. Dependiendo del volumen y del tamaño del regalo, así será. O si vino o no vino a la celebración, así será. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a eso. Lo que hacemos tiene que ser recompensado. ¿Y qué si no hemos hecho nada? Entonces, estamos destinados a no recibir. Y lo que estamos viendo en este pasaje en particular es que los dos salieron al final bendecidos. El que de pronto lo merecía, humanamente hablando, y el que de pronto no lo merecía porque nada había hecho. Pero es que en uno se aplica algo que es sobrenatural, que se llama la gracia de Dios, no por mérito. Sé que muchas de las bendiciones que usted disfruta han sido meritorias.
su trabajo esforzado, su diligencia, su constancia, su perseverancia. Hay tantas cosas valiosas que usted ha hecho que Dios obviamente las ha visto. Y nada de lo que usted haya hecho será en vano, dice la Biblia. Así que Dios ha recompensado muchas cosas que usted ha hecho. Y eso está bien. Por eso uno le dice a la gente, mire, haga lo que Dios dice y verá la bendición de Dios. Claro, porque es que es normal que eso suceda. Cuando usted ha hecho, usted recibe. Pero ¿qué cuando no ha hecho? Y ahí también entra la gracia de Dios. Y es cuando no hemos hecho lo suficiente y resulta que Dios es tan bueno y bondadoso que nos bendice de maneras que no son meritorias. Eso es lo que se conoce como la gracia de Dios. Y aquí operan las dos cosas, el reconocimiento de la obra, pero también la gracia por la ausencia de ellas. En el mundo tenemos esto y lo ciframos mucho en desventaja. Decimos, es que hay que hacer para que Dios bendiga. No, muchas veces Dios bendice sin haber hecho. Lo que hay que reconocer es que es la gracia de Dios. Algunas personas que no han hecho nada y reciben bendición dicen, ¡qué suerte! Es que le pegó a la portería, ¿no? Le hizo el golazo. No, de todas maneras hay gracia de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero lo que sí de alguna manera sucedió es que en el caso de la mujer, Jesús tuvo compasión de ella. Jesús tuvo compasión. Dice la Biblia literalmente que Jesús se compadeció de ella. No la conocía, nunca la había visto. De alguna manera los pocos que la rodeaban la conocían y Jesús sin conocerla, pero viendo su dolor, se compadeció de ella. Y también fue, pero esta vez fue circunstancial, no intencional. En el caso del centurión le dijeron que fuera, él fue. En este caso nadie le pidió que fuera, pero se aproximó. Porque él no está supeditado solamente a eso, a que me forzan para ir. Yo puedo ir cuando quiera. Y ustedes ven en la Biblia que aparece muchas veces que era necesario que. No era obligatorio que, en el caso de pasar por Samaria con la mujer samaritana, era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Por la bendición que iba a haber en el pueblo de Sicar. Era necesario, no obligatorio. Dios no está obligado. Muchas veces actúa porque es necesario. ¿Para quién? Para nosotros. Y Él actúa muchas veces diciendo, tú lo necesitas, yo me aproximo. Y viendo ese gran dolor, tuvo compasión. Mire, la palabra compasión se traduce como un sentimiento de tristeza que produce ver el padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso es compasión. Pero si buscamos compadecerse, que es la que usa esta versión de Lucas 7, dice sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajenos. Entonces, el compadecer es sentir lástima por la desgracia o el sufrimiento del otro. Eso es lo que experimentamos muchas veces. Nos compadecemos, pobrecitos. Pero lo que la Biblia pide, más de compadecerse, es tener compasión. Compasión dice, y que mueve, que impulsa la acción para aliviar o evitar el sufrimiento. Y de alguna manera eso es lo que es compasión en el servicio. No es simplemente decir, pobrecitos, si vamos a hacer algo por ellos, aunque no les solucionemos el problema, de alguna manera les ayudamos. Eso está bien. Estamos compadeciéndonos. Pero lo otro que Dios está pidiéndonos en el servicio es que tengamos compasión. Y compasión es que nos identificamos de tal manera que buscamos cómo aliviar ese dolor, cómo cambiar esa situación, cómo evitarla si fuera posible. Y ese es el paso adicional que hay que tomar, porque el primero lo da la mayoría de la gente. La mayoría de la gente sabe que está viviendo una situación de privilegio comparativamente. Y muchas veces hacen ofrendas o hacen donaciones o se invierte un recurso en un proyecto social y con eso de alguna manera pensamos que es suficiente. Sí, es bueno, pero suficiente no es. Hay que ir más allá, hay que dar el siguiente paso. Alguna vez alguien, cuando hablábamos de todo este trabajo social que se hace, me dijo, yo quiero colaborar, ¿qué hay que dar? Pero hablaba desde el punto de vista de qué aporte material, económico se podía dar para aliviar. Otra cosa muy diferente es ir y estar ahí, ponerse las botas y meterse al barro. Son dos situaciones diferentes. A veces nos conformamos, la mayoría pensamos que solamente con decir pobrecitos y mandar alguna ayuda es suficiente.
Otra muy diferente es cuando yo tomo la iniciativa, me acerco. Y le dice Jesús a la mujer, ¿qué le dijo? No llores. Es que Jesús decía unas cosas a veces que uno, ¿cómo no va a llorar? ¿No ve que es viuda? ¿No ve que su marido ya no está y ahora su único hijo sustento para su futuro tampoco está? ¿Cómo no va a llorar? Claro, es que ese no llore tiene que ir acompañado de algo que cambie el lloro. Has cambiado mi lamento en baile. Hay que cambiarlo, no simplemente decirle no llore, sino ¿por qué no tienes que llorar? Porque seguramente hay algo que va a reemplazar ese llanto y es la alegría. Bueno, al final también seguramente lloraría, pero ya la motivación era diferente. Mientras lloraba cuando enterraba, era diferente a llorar cuando recibe a su hijo. Y lo interesante de todo esto es que una vez le dice a la mamá, no llores, inmediatamente se dirige al muchacho. Yo imagino también la expectación de la gente alrededor. ¿Y ahora qué iba a hacer? Y le dice al muchacho, levántate. Y pum, se levantó. ¿Cuántos caerían alrededor? Yo siempre digo que con un milagro de Jesús hay otros 4 o 5 que caen. Los que sufrían del corazón hasta ese día llegaron. No se habla de más resurrecciones ese día, pero bueno, porque debió ser algo impactante. Una persona fallecida, muerta, no tiene opción alguna y viene alguien y le dice que se levante y se levanta. Y se lo da a la mamá y me imagino el abrazo y vuelvo a insistir, las lágrimas de pronto no desaparecieron, pero sí cambió la fuente, ya no era el dolor, ya no era la aflicción, ya no era la tristeza. Ahora la fuente era la alegría, el gozo, la satisfacción, la bendición, no merecida, no merecida. Y ahí estaba Jesús y lo hizo. ¿Y de qué manera? Hubo un impacto. Miren que en Cafarnaúm, cuando terminó el milagro del centurión, inmediatamente cambia la escena. Por eso cuando acaba la historia del centurión con su siervo que se sana, inmediatamente dice, Jesús iba camino pasando por Naín, ya de una vez. No vemos algo que sucediera en Cafarnaúm. En cambio, cuando terminamos la escena de la resurrección de este hijo, inmediatamente dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo un gran profeta se ha levantado, Dios ha visitado a su pueblo y se extendió su fama por toda Judea y por toda la región alrededor. Hubo un impacto mucho mayor. Casi que el primero decía, es que tiene que ser así. ¿Cómo no me va a dar Dios a mí cuando yo le he dado tanto a Dios? En cambio el otro es, ¿cómo me va a dar Dios a mí si yo nunca nada le he dado a Dios? Y el impacto de uno y el otro parece ser muy diferente. No quiero decir que en Cafarnaúm no lo hayan celebrado, pero desafortunadamente, la respuesta de Cafarnaúm no fue la misma de Naín. La gente glorificaba a Dios y decían que un gran profeta se había levantado, que Dios había visitado a su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esta gente vio algo más que los que vieron en Cafarnaúm. Porque la gracia nos permite descubrir mucho más de Dios que lo que nosotros llamamos obligatoriedad, es que Dios tenía que hacerlo. Cuando Dios no tiene que hacerlo y lo hace, eso es gracia. Y ahí es cuando nosotros decimos, el Dios que tenemos es un Dios grande y maravilloso, y su fama se extiende. Mucha gente, ustedes saben que por religión nosotros lo hacemos, religiosamente casi que nosotros compramos los favores. Casi que nosotros compramos los favores. Hacemos cosas y le decimos a Dios, mira lo que yo hice. Mira cómo yo he trabajado, mira cómo yo he amado, mira cómo yo me he dado, mira todo lo que yo he entregado. Y siempre hablamos de eso antes de decir, Señor, por favor, escúchame. Pero muchas veces tendremos que decir, Señor, ¿sabes qué? Nada he hecho. Te he escuchado muchas veces que debo hacerlo y no lo hice. Entonces, ¿qué, Señor? Y el Señor dice, no se preocupe, la gracia opera aún sobre esas situaciones. Pero ¿cuál es el resultado? Ah, bueno, listo, la gracia resucitó al muchacho y todo el mundo a fiesta y jolgorio. No, fueron y glorificaron a Dios. Cuando uno sabe que no es meritorio, la respuesta natural es la alabanza y la adoración a Dios. Es el reconocimiento de Dios en la vida de uno. Por eso es bueno que cuando uno ore por una persona siempre sea claro para decirle eso. Y si sucede lo que tanto anhelas y esperas, ¿qué sucedería en tu vida? Y la mayoría de veces dicen, no, nada. Simplemente la situación cambió de dolor a una situación de alegría, satisfacción. Listo, chao, si te vi, no te conozco más. Pero cuando es por gracia, normalmente la respuesta es muy diferente. Yo no merezco todo lo que Dios ha hecho por mí.
Y mi respuesta a eso es que yo tengo que honrarle y glorificarle. Mi respuesta, no estoy obligado a hacerlo. Como Dios no estaba obligado a bendecirme. Pero mi respuesta es que yo quiero alabarlo, yo quiero bendecirle. Así que concluyamos un poco este primer tema de este mes de marzo, hablando de compasión en el servicio. Esto es compasión de lo que Dios quiere, que no siempre es por mérito, sino que aún es por gracia. Cuando sirvamos a alguien, no pensemos si lo merece, porque no siempre lo van a merecer. Por eso que decía Jesús con respecto a los enemigos, ¿qué les dijo? Sírvanles, ámenles, perdónenles, pero si no lo merecen, precisamente. Porque si lo merecieran, era obligatorio hacerlo. Pero si no lo merecen, es de gracia, y de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Entonces, cuando usted sirva a alguien, siempre hágalo por gracia. En esta semana les comentaba que una de las cosas que hacemos en Jerreel es servir y no ponemos tarifa para ello. Porque en el momento en que yo pongo una tarifa por un servicio se vuelve un trabajo. Entonces hay una remuneración y obviamente si yo recibo una remuneración a cambio de un trabajo estoy obligado a hacerlo, pero yo no estoy obligado a hacerlo, quiero hacerlo. Y lo hago por gracia. Y muchas veces ese ofrecimiento y esa acción y ese beneficio traído, muchas veces no trae ni siquiera la palabra gracias de respuesta. Pero no importa, porque igual muchas veces yo he contestado así al Señor. Mucha bendición sobre mi vida y ni siquiera yo le he dicho gracias. Casi que lo considero mi derecho. Es el resultado natural de lo que yo he obrado. El segundo elemento para considerar en esta tarde es que la compasión es algo que se ofrece. No se tiene que pedir. Allá en el caso del centurión fueron a pedirle a Jesús. En el caso de la mujer, Jesús ofreció. Él fue. Pues nosotros en la alborada todas las mañanas de 6 a 6 y media, los que asisten a la alborada, que es un precioso tiempo, y muchas gracias a todos los intercesores, estamos recibiendo peticiones todo el tiempo hay necesidad. Aún algunos me han dicho quite una canción y metamos más porque hay más peticiones. A veces nos toca rápidamente agotar el tiempo dedicado a la intercesión. Quitemos la alabanza, de pronto ya no tengamos un tiempo de oración por el país, ni oremos por la iglesia, oremos solamente por las necesidades. No lo puedo hacer, porque lo uno es tan importante como lo otro, que nosotros no nos podemos quedar como una iglesia de totuma, solamente extendiendo la totuma a ver qué nos va a dar el Señor. No, también tenemos que adorarle y alabarle. Sabemos que mucho de lo que Él nos da es mucho más de lo que nosotros mereciéramos, pero lo hacemos, es algo que se ofrece. No espere que la gente le pida. Hay algunos tan orgullosos que somos que no lo vamos a pedir, pero usted sabe que lo necesita. Cuando Jesús pasó por allí nadie le pidió, Él pudo haber seguido de largo, pero Él sabía que lo necesitaba. Así que lo que hizo fue ofrecerlo, no esperar que lo pidan. Y eso también es un cobijo social que tenemos y es, yo hubiese podido ayudar. Yo tenía la intención de hacerlo, pues muy bueno, de eso está pavimentado el camino al infierno, de buenas intenciones y yo hubiese podido hacer. No, hágalo. Usted sabe que alguien está padeciendo, alguien está necesitado, pues vaya y hágalo. No espere que le pidan, ofrézcalo. Y viene algo clave, usted no tiene nada que darle a una persona en su dolor. Usted no tiene eso. Lo que es usted es un portador de una palabra que tiene ese poder. ¿Recuerda qué dijo el centurión? Una palabra tuya bastará. ¿Una palabra de quién? De Jesús. Y en el caso de la mujer, ¿qué fue lo que levantó al muerto? La palabra de Jesús. Jesús le dijo, levántate. Así que lo que tiene poder para cambiar la situación de una persona es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Por eso es tan importante, cuando hablábamos en el mes anterior de la capacitación, que nosotros sepamos la palabra, conozcamos la palabra, vivamos esa palabra y esa palabra la comuniquemos, porque esa palabra es la que produce vida. Yo no puedo prometerle y ofrecerle a usted lo que yo no le puedo cumplir, pero puedo decirle que hay alguien que ha dado una promesa para usted y que la va a cumplir. Me pareció interesante, no nos pusimos de acuerdo ni Gabriel ni Yamile para decir ellos eso y yo concluir con esto. Pero cuando Dios da una palabra, siempre la cumple. Aunque muchas veces en las circunstancias se refunde la respuesta.
¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué Dios no lo hizo? ¿Y por qué Dios permitió que algo contrario sucediera? ¿Por qué? Un momentico, Él tiene formas de hacer las cosas que no siempre las vamos a entender. Pero cuando Él da su palabra nunca cae a tierra sin cumplirse. Siempre Dios va a cumplir su palabra. Por eso la importancia cuando servimos con pasión es con la palabra de Dios. No se ponga a dar consuelo humano, que el consuelo humano está de sobra. Lleve la palabra de Dios al corazón afligido. Lleve la palabra de Dios al enfermo, lleve la palabra de Dios al abatido, lleve la palabra de Dios. Miren, el efecto de la palabra de Dios nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, pero Jesús dijo que era vida. Cuando proclamamos la palabra de Dios se produce vida. No son mis palabras, la oración de intercesión no es que tantas cosas yo digo. Por eso felicito a los que nos acompañan y son intercesores en la mañana cuando usan el texto de la Biblia para decir, mire, Dios dijo esto y esto se cumple. No es porque nuestra oración tan fuerte, la madrugada tan temprano, el grupo tan grande, no es eso lo que produce la respuesta. Lo que produce la respuesta es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar las cosas. Entonces, lo que aquí se dio fue la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, recordemos las tres cosas. Primero, ¿qué? La gracia de Dios no es meritoria. No es meritoria la compasión en el servicio, no es meritoria. Mejor aún si no es meritoria. Segundo, que es que bueno, voy a aclararla porque tenemos varias versiones, ¿cierto? Y eso es bueno. La compasión no es algo que se da porque se pide, sino se ofrece. Ofrece. No espere que le pida, vaya y haga. Y la tercera es que cuando usted vaya, lleve siempre la palabra de Dios. Esas tres cosas. Y créame que el resultado de eso es que la gente va a glorificar a Dios, la fama de Jesús se va a extender, ni la suya, ni la de la iglesia a la que usted asiste, sino la fama de Jesús se va a extender. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la gente vea. Y cuando uno ve que la gente dice, mire, es que ya conozco mejor a Dios. Esta semana me reuní el jueves con un grupo de personas que el año pasado estuvieron haciendo una capacitación en una empresa que se llama Alfa, que es cómo acercarse a conocer a Dios a través de unos videos, de unas preguntas, de una forma muy natural. ¿Sabe cuál es la expresión de la mayoría de los que estaban? Es que lo vimos no como eso religioso que siempre estamos acostumbrados a oír, sino son unas preguntas que confrontan mi propia realidad y que tienen un beneficio. Algunos compartían el beneficio. Por ejemplo, dijo un joven, me dijo, ¿y sabe qué me ha ayudado esto de Alfa en mi propia vida, de acercarme a Dios? Es que mi relación con mi mamá ha cambiado. Yo con mi mamá peleamos todo el tiempo y después de Alfa he entendido que no debe ser así y he cambiado con mi mamá y la relación ha cambiado. La fama de Jesús se extiende cuando la palabra de Dios penetra, cuando no esperamos que nos pidan sino ofrecemos, cuando la damos aún sin merecerla. Así que este mes que vamos a hablar de la compasión en el servicio, lo que vamos a hacer es llevar esto para que muchas mujeres viudas que han perdido hasta su único hijo, que no tienen futuro, puedan tener esperanza. Y vuelvo a decir la palabra, esperanza. Esperanza hay para los que creemos. Esperanza hay para los que vamos en el nombre de Jesús y llevamos la palabra que produce vida donde hay muerte hasta ahora. Así que les invito para que estemos participando en las diferentes actividades. Tenemos la alborada a las 6 de la mañana, de lunes a viernes y cuando no es festivo. Tenemos el ayuno al mediodía los martes, repetición a las 6 los mismos martes. Tenemos la capacitación para los estudiantes, la reunión de jóvenes universitarios el viernes, estas reuniones de adultos y de niños los sábados y obviamente este segundo viernes del mes, que es esta semana, tenemos vigilia. En todos esos espacios lo que le vamos a pedir a Dios es muévenos a la compasión en el servicio. Que produzca el Señor ese sentir en nuestro corazón de ir a servir con compasión. Vamos a orarle y vamos a darle gracias a Dios.